Volvemos aquí en Semana en Vivo, estábamos hablando sobre lo que hay que acabar, ¿no? Y según William, para que tengamos un país mejor, y según William hay que acabar todo. No, hay que cambiar muchas cosas. Acabar es una expresión no, acabar no, usted no dijo acabar. Yo digo, hay que cambiar muchas cosas, y todos lo sabemos en este país. Aquí la educación ha fracasado, ¿no? El modelo social, los niveles de pobreza son alarmantes. El gobierno, me parece que cambiando cifras más que cambiando realidades, dice que no sé por qué artes han salido 1.700.000 personas de la pobreza. Y aquí salir de la pobreza significa no ganar 198.000 pesos, sino 250.000 al mes. Esos son, digamos, los artificios y los sofismas con los cuales construyen aquí la realidad, una realidad de cifras. No, yo creo que con toda responsabilidad hay que cambiar muchas cosas del país. Estamos quejándonos de la violencia, de 50 años de guerra, de la delincuencia, de los niveles de violencia que hay en los barrios. Y ahora que se mencionaba a Venezuela aquí, no ante las cámaras. No, yo dije, no, porque... yo podría decir una cosa, Venezuela, uno puede discutir todo lo que pasa en Venezuela, pero los venezolanos no se han exterminado como nos hemos exterminado nosotros en guerras durante tanto tiempo, y a lo máximo que han llegado hasta ahora es alzarse la voz y a decir cosas muchas veces inconducentes e inadecuadas y desafortunadas, pero el grado de violencia verbal no es equiparable al grado de violencia real que caracteriza a Colombia. Y los colombianos tenemos la doble moral de señalar siempre al vecino como si ya estuviera pasando la catástrofe, y nosotros estamos hundidos en la catástrofe. Piedad, usted tenía... En Venezuela ahora hay mucha inseguridad y o sea, matan por un... Sin duda, pero también hay inseguridad en todos los países y nadie lo utiliza como un argumento. Pero anda tú a Rosiña en Río de Janeiro y anda tú a México y mira lo que está México ahora. Pero es peor Caracas, es peor que México. Bueno, eso es peor, no, pero es peor en los índices. Quizás el tema es que... Pero es un problema de inseguridad, no es un problema de política. Estoy hablando de pero yo hablo que en Colombia se exterminó todo un partido político, por ejemplo. Eso no lo puede mostrar en ningún lugar del continente. ¿Decías tú, Gabriel? No, yo iba a recordar una estadística simple que a mí siempre me llama mucho la atención, y es que cuando Chávez llegó al poder, el año en que Chávez llegó al poder había 3.000 muertes violentas por año en Venezuela. El año pasado hubo 12.000 muertes violentas. Entonces, también uno tiene que forzosamente referirse o tratar de encontrar una explicación política a eso, ¿no? Claro, yo creo que hay que encontrársela. Sí. Uno se pregunta, cuando uno ve estos debates, cuando uno ve lo que pasa en el Congreso y ve la disociación que hay con un país real que piensa muy distinto a lo que piensan esas castas políticas, como dice Felipe, le da a uno pues la impresión de que muy bien, hay que cambiar eso y que surjan nuevos movimientos y surjan nuevos partidos, y ahí está siempre el peligro de que terminar en este populismo que no siempre sale bien, como le pasó a Venezuela. No hay ese temor, o sea, o no es temor. ¿Tú qué opinas? ¿Usted qué opina? La tutie. No. No, y yo no me quiero meter con el problema de Venezuela porque no me parece que nos estemos mirando por comparación. Eso es un debate aparte, lo de Venezuela. Estoy de acuerdo, los niveles de violencia. Nunca me ha gustado el talante verbal de la violencia que hay allá. Me parece que genera una violencia incluso muy opresiva porque sí, uno lo nota, ¿no? En las manifestaciones, ¿no? Hay una potencialidad de violencia tremenda que en cualquier momento puede estallar y convertirse como en un 9 de abril aquí. Por ejemplo, ahora con la cuestión de Capriles, etcétera. Yo pienso que, sigo insistiendo en que el Congreso, de alguna manera, se corresponde con un país que se ha ido convirtiendo en eso, en un país que produce ese Congreso. Y que eso tiene mucho que ver con la educación. Yo pienso que la educación está en una crisis gravísima hace mucho en este país. Y tenemos lo siguiente, un país dedicado a la guerra, con todo el presupuesto para la guerra, eso parece un lugar común, pero eso es una verdad, ¿sí? Sí, y una educación en las peores manos, pero también signada todavía por el pensamiento católico. Y de ahí eso se reproduce y se reproduce y se reproduce.
la Iglesia Católica fue siempre discriminadora. A los suicidas se los sí, claro, los decían que eran... Había que ponerlos aparte, no en los cementerios. Los hijos ilegítimos eran completamente repudiados y a veces ni siquiera podían ir a la escuela. Esa es una de las grandes tragedias de Colombia. Sí. Sí, eso es cierto. Y bueno, el adulterio entonces era condenado de una manera implacable. Pero sobre todo el de la mujer. El de la mujer, por supuesto. El del hombre no. Claro. Sí. Y los homosexuales, y entonces mira cómo todas las minorías van siendo acorraladas. ¿No? Era pecado ser o sigue siendo para el procurador y para la señora Elvia Miriam. Y para el honorable Congreso de la República, según parece, a no ser que cambien de opinión de hoy a mañana. María Jimena, yo quería comentar algo, y es que se ha mencionado el caso de Venezuela, el caso de México, el caso de Colombia, que más allá de las filiaciones, sí, claro, más allá de las filiaciones políticas, más allá de la discusión ideológica, en las tres hay graves problemas de violencia como nunca se han visto antes, en México, por ejemplo. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que hemos mencionado todos, que es la degradación de la educación y del lenguaje, que yo decía ahorita, ¿no? La clase política, y eso me lo decía Juan Gabriel el otro día hablando sobre personajes políticos colombianos anteriores, al menos tenían ciertas inquietudes intelectuales, ¿sabes? Cierto interés, cierto bagaje para discutir las cosas. Yo creo que en estos países estamos viviendo un retroceso que tiene que ver con que la educación es terrible y ya no están sobre todo los intereses en eso, en la educación, en el conocimiento, están en otras cosas, ¿no? Como que es un retroceso moral que trae este desastre que se ve traducido en la cantidad de muertos que hay en México, en Venezuela y en Colombia por diferentes razones, pero en todas hay muertos, todos los días y muchos. Gabriel. Sí, yo estaba pensando en el economista J.K. Galbraith, que decía que las democracias contemporáneas viven bajo el miedo a la ignorancia, bajo el miedo a los ignorantes. Y no utilizaba esa palabra, digamos, como antónimo de cultura necesariamente, sino bajo el miedo a la gente que actúa políticamente, que ejerce derechos sobre la base no de conocimientos, sino de supersticiones, no de datos, sino de reflexión, sino de emoción primitiva y prejuicio las más de las veces religioso. Entonces, lo que está sucediendo en el Congreso no hace más que reflejar eso, reflejar esa carencia, reflejar una democracia dominada por la ignorancia, por el atavismo, por el prejuicio religioso y por el fanatismo, que es lo que estamos viendo. Sí, a mí por eso me parecía muy bien puesto eso de que Colombia es pasión, en el peor de los sentidos. Sí, claro. ¿Cierto? Sí. La antítesis de la razón. Pero ahora la cambiamos a Colombia es pasión. Lo del realismo mágico. Lo del realismo mágico, ¿cómo les parece? Terrible. No, ¿Les parece bien eso del realismo mágico? No, atroz. Hay una columna majestuosa en el tiempo de hoy de Fiorillo, o ayer, cuestionando seriamente ese tema del realismo mágico. William, ¿usted quiere hablar? Algo con respecto a la educación quería decir yo, y es que a veces nosotros confundimos la falta de un nivel académico, ¿no?, necesariamente con la mala educación. Pero Colombia es un país donde uno podría mostrar que algunos de los peores delitos que se cometen, como el de la corrupción, no lo cometen precisamente las personas que no han tenido acceso a la educación, sino a veces las que han tenido muy buen acceso a unos modelos determinados de educación. Y aquí hay un menosprecio por la gente humilde y por la gente que en realidad, la mayor parte de esa gente es gente trabajadora, sencilla, y que a veces guarda unos valores que no muestran los dirigentes del país, los políticos, ¿no? Unos valores de solidaridad, de hospitalidad, de generosidad. Entonces, se suele satanizar a la comunidad diciendo que son ignorantes. No es un problema de ignorancia. No siempre el acceso al modelo educativo tal como lo tenemos, que cada vez más es un modelo educativo para formar operarios y no para formar ciudadanos ni seres humanos, ¿no? Y que está orientado más a ser un complemento de la industria y no un instrumento de construir solidaridad y comunidad. Entonces, el debate sobre la educación es complejo, ¿no? Pero yo creo que también hay que valorar el saber de la comunidad. La mayor parte de las cosas que vemos en una ciudad las hicieron personas iletradas, ¿no? Todas las calles, los edificios, todo esto que vemos aquí no lo construimos nosotros ni nadie con cierto nivel de educación, ¿no? Y los que saben cultivar la tierra y los que nos dan los alimentos, ¿no?
El respeto por el pueblo aquí se perdió hace mucho tiempo y hay una especie de entronización del culto por una burocracia y por unos funcionarios que no tienen... y por una élite que no es responsable, que no es educada en el sentido profundo de la palabra y que no da ejemplo. Bueno, frente a eso vamos a ir a una pausa, ya volvemos, y en el último segmento plantearemos un poco sobre qué opinan estos escritores de lo que se puede hacer en este país para sacarlo de todo este marasmo en que andamos. Pregunta que se lo habrán hecho 100.000 veces. Ya volvemos.